Bueno, entonces el último problema que vamos a ver hoy es el problema 19, que dice así. Un altavoz de un concierto genera 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado a 20 metros de distancia y una frecuencia de 1 kHz. Suponiendo que el altavoz radia su potencia uniformemente en 3 dimensiones, nos preguntan: A. ¿Cuál es la potencia acústica total emitida por el altavoz? B. ¿A qué distancia la intensidad del sonido se encontrará en el umbral del dolor de 1 watt por metro cuadrado? C. ¿Cuál es la intensidad a 30 metros? Bueno, muchas cosas que decir de este problema. Primero, quiero que noten que acá ya les recuerdan que este es el umbral del dolor. En el problema anterior lo habíamos superado por 20 veces al umbral del dolor. O sea, era una intensidad de sonido demasiado grande la del problema anterior. Ahora bien, en este problema nos dicen que una fuente, un altavoz, genera esto. ¿Qué datos nos están dando ahí? La potencia. La potencia se mide en watts, al igual que la potencia en circuitos eléctricos o que la potencia en mecánica. Entonces, esto tiene una unidad diferente, pero está relacionado con la potencia. Entonces, ¿se acuerdan qué nos están dando aquí? Es la intensidad. Ahí Diana lo dice. Recuerden que la intensidad, que es la potencia dividido el área, fíjate ahí, Fabio, que esto tiene unidades de área en el denominador. Entonces, eso es lo que te puede hacer recordar que no es potencia, sino intensidad, lo que te están dando. Sí, sí, lo vi, lo vi. Es igual a 10 a la menos 2 watts metro cuadrado. Bien. Nos dan también la frecuencia. 1 kHz. O sea, 1000 Hz. Ahora nos dicen que el altavoz radia en 3 dimensiones. O sea, es un altavoz común y corriente. Eso de que radia en 3 dimensiones simplemente nos están diciendo que estás en el espacio libre. No sé, pones el altavoz en el piso, lo prendes y eso radia en 3 dimensiones. Obviamente la intensidad depende de la distancia de que vos estés. Si vos tenés una fuente y esto emite ondas. Uf, qué feita que me está saliendo. Y esa fuente emite ondas. Así, en 3 dimensiones. La onda se va diluyendo a medida que te alejas de la fuente. Entonces, el área depende de la distancia, como el área de un cascarón esférico. Algunos de ustedes quizás se acuerdan cuál es el área de un cascarón esférico. Pero para los que no, esto es 4pi por radio al cuadrado. Uy, qué fea la letra. Es área de un cascarón esférico. Entonces, fíjense que la intensidad va a decrecer con la distancia con el radio al cuadrado. Si yo escribo eso, entonces, la intensidad va a ser la potencia media esta dividido 4pi por radio al cuadrado. Entonces, primero nos preguntan cuál es la potencia acústica total emitida por el altavoz. A nosotros el dato que nos han dado es que esta intensidad está a 20 metros de distancia. O sea, cuando R es igual a 20 metros, entonces la intensidad vale 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado. O sea, esto acá arriba que era a 20 metros del altavoz. Bueno, estos dos datos, R
e I nos permiten identificar ahora cuánto vale P. Una ecuación bastante sencilla. Entonces P, o potencia media, es igual a la intensidad por 4pi por radio al cuadrado. Y esto va a ser igual, entonces, ¿a qué? Bueno, habrá que calcularlo. Es 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado por 4 por pi por 20 metros al cuadrado. 20 metros al cuadrado. ¿Eso qué me da? Me da me da 50, redondeando 50,3. ¿Está bien? Bien. Y la unidad es watts, porque el metro cuadrado este se va a simplificar con el metro que está al cuadrado. Entonces, esta es la potencia de mi altavoz. ¿Cómo se mide la potencia de los altavoces que tienen en su casa? No sé, alguno que tenga un equipo de sonido. ¿Cómo miden la potencia del altavoz? ¿En watts también? ¿Alguien tiene un equipo de sonido? Como para que nos dé el número más o menos, si se acuerdan, el número de los equipos. ¿No? Bueno, después de que termine la explicación, buscamos en Google algún equipo de sonido y comparamos esta potencia con algún equipo convencional. Entonces, esto fue la respuesta del problema de la parte A. Ahora nos pide, ¿a qué distancia la intensidad del sonido se encontrará en el umbral del dolor de 1 watts por metro cuadrado? Bueno, ahora que tenemos la potencia, nos dicen, B, simplemente la intensidad es 1 watt por metro cuadrado. Y esto es igual a la potencia media, que ya la tenemos, dividido 4pi por el radio mínimo al cuadrado. Uno no puede acercarse más que esta distancia, porque si no el oído, olvídate del oído. Entonces, bueno, de acá lo podemos calcular, ¿no? Simplemente hay que hacer la cuentita. Tenemos, voy a despejar primero a esto, lo llevo para allá, y a esto lo paso dividiendo. Ya van a ver. Entonces, 4pi por R mínimo cuadrado, esto es igual por la intensidad, igual a la potencia media. Y luego, simplemente tengo que aislar esta cantidad, así que me queda R mínimo, va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia media dividido 4pi por intensidad. Bueno, habrá que calcular ahora, porque yo ya tengo todos los números. Esto es la raíz cuadrada de 50,3 watts. Todo esto dividido 4pi por la intensidad, que nos dijeron cuánto era 1 watts por metro cuadrado. Entonces, cuadrada de esto dividido 4 dividido pi. 2. Metros. O sea, no se les ocurra acercarse a 2 metros de este altavoz, porque si no su oído va a sufrir consecuencias. Lo bueno es que estos altavoces emiten el sonido direccionalmente, entonces ustedes pueden acercarse por detrás para apagar el equipo, ¿no? Pero esto pasa, digamos, por ejemplo, en los eventos o en el boliche. Si ustedes pasan muy cerca del altavoz, es insoportable. Realmente se siente esto, ¿no?
Por eso usted tiene que tratar de alejarse para proteger sus oídos. ¿Qué más? ¿Cuál es la intensidad a 30 metros? Bueno, de vuelta nos piden repetir el ejercicio con otra distancia ahora, 30 metros. No sé, me parece que lo pueden hacer ustedes. Ya es de vuelta calcular la intensidad, ahora con la potencia media dividido otra distancia más. 4pi por radio al cuadrado, radio 3, radio c al cuadrado. La idea es que vean que la intensidad acá va a ser un número mucho más chico. Lo calculemos solo para que ustedes lo vean. Estos son 50,3 watts dividido 4pi por ahora 30 metros al cuadrado. A ver. Diana, no, ¿qué parte te da esa distancia? ¿El ítem B? ¿El C? Ok, gracias. Entonces 4,45 por 10 a la menos 3 watts por metro cuadrado. Entonces, esta es la intensidad del C o la intensidad 3. Fíjense, vamos a comparar. Esta es la intensidad a 30 metros. El problema creo que nos daba la intensidad a 20 metros. Exactamente, la intensidad a 20 metros era de 10 a la menos 2. Si nos alejamos 10 metros más, la intensidad baja casi un orden de magnitud. Esto es 10 a la menos 3. O sea, baja mucho con la distancia. Si se fueran a 100 metros, la intensidad sería reducida aún mucho más. Solo una cosa me está faltando de contarles hoy, que es la escala decibélica. Ya no voy a empezar con un problema nuevo, así que voy a utilizar los datos que tenemos acá en este problema para calcular la escala, o sea, para calcular las intensidades en escala decibélica. Es decir, vamos a calcular en decibeles cuántas son las intensidades de cada uno de estos casos. Entonces, el problema ya se acabó acá. Pero vamos a ir adelante a calcular las intensidades en escala decibélica. Entonces, yo les recuerdo, la escala decibélica se denomina con la letra beta y era 10 veces el logaritmo en base 10 de la intensidad que ustedes miden dividido una intensidad de referencia. Esa intensidad de referencia es la mínima intensidad que el oído puede percibir. Era I0 igual a 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Eso es lo mínimo que su oído puede percibir. Entonces, vamos a calcular la intensidad en escala decibélica a los 20 metros, a los 2 metros, que es donde llegaba el umbral del dolor, y a los 30 metros. Entonces, a los 2 metros, nosotros sabemos que la intensidad es 1 watt por metro cuadrado. Entonces, B, 2 metros, beta de los 2 metros es, habrá que calcular esto, 10 por logaritmo en base 10 de 1 watt metro cuadrado dividido 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Entonces, esto es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de 10 a la 12. Entonces, esto es igual a 120 decibeles. ¿Ok? Recuerden, esto es el umbral del dolor.
120 decibeles es un sonido muy fuerte. Entonces, vamos ahora a los 20 metros. Allí la intensidad de sonido, es el dato del problema, es 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado. Entonces, la intensidad decibélica a los 20 metros es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado dividido 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Y esto aquí es igual? Esto es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de, esto me da 10 a la 10. 10 a la 10. O sea que esto es igual a 100 decibeles. O sea, el logaritmo en base 10 de 10 a la 10 es 10. ¿No? No es que yo sea muy bueno calculando logaritmos, sino que estos son fáciles. Este vale 10, este vale 12, son los exponentes. Bien, 100 decibeles también es un sonido realmente muy fuerte, un sonido comparable con el de un taller con máquinas pesadas. Después de un rato es un sonido insoportable y ustedes deberían usar protección. 30 metros. ¿Cuál será la intensidad de los 30 metros? A ver, acá ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto daba? 4,45 por 10 a la menos 3. 4,45 por 10 a la menos 3 watts por metro cuadrado. Vamos a ver entonces cuánto vale la intensidad a los 30 metros. La intensidad en escala decibélica. Esto es 10 veces el logaritmo en base 10 de este número. Y ahora sí no lo sé calcular mentalmente. Este número dividido 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Bueno, ahora sí requiero la ayuda de una calculadora. Entonces, bien, este es el logaritmo. Entonces, de 4,45 por 10 a la menos 3 dividido 10 a la menos 12 por 10. Ok. Me da 96, aproximadamente 96,5 decibeles. Ya esto es un sonido típico de recitales. Cuando uno no está demasiado cerca. Este sonido es fuerte, no insoportable, pero es un sonido aguantable. Entonces, esto les da a ustedes la pauta de cómo calcular los sonidos en decibeles, que como habíamos discutido antes, es una escala mucho más intuitiva, porque es una escala logarítmica. Se adapta mucho más a nuestra intuición basada en nuestro oído. Como nuestro oído puede captar sonidos entre intensidades que van desde 10 a la menos 12, esta intensidad de referencia, hasta 10 a la 0, o sea, 1 watts por metro cuadrado, esta intensidad que es el umbral del dolor, realmente nuestro oído no puede censar todo en escala lineal. Nuestro oído sensa en escala logarítmica. Y esta escala lo reproduce bastante bien. ¿Alguna pregunta? ¿Queda alguna pregunta? Yo mientras tanto estaba buscando los parlantes a ver cuáles son las características técnicas. Wow.
Ok, nosotros acá teníamos un parlante, ¿dónde estaba? Que era de 50 watts. Viendo acá los parlantes, algunos parlantes comerciales, llegan a unos 325 watts. Probablemente haya alguna pérdida, por lo tanto, la potencia del parlante no sea igual a la potencia del sonido, ¿no? Esta es la potencia de la onda sonora. La potencia del parlante obviamente tiene que ser mayor porque tiene que compensar con algunas pérdidas. Pero bueno, también los parlantes se miden en watts. Supongo que este número 325 watts que estoy viendo en uno de los parlantes comerciales se refiere a la potencia con la que yo lo alimento. Pero entonces, bueno, esto también como para que tengan una idea de qué información les están dando los datos técnicos de los parlantes comerciales, ¿no? No sé, ¿queda alguna otra pregunta, chicos?